Bueno, vamos a ver cómo instalar Windows 10 en MacBook Pro mediados de 2012 en este año 2021. Estamos un año después de haber surgido el COVID-19 y todavía estamos en la pandemia. Entonces, este proceso aparenta ser fácil según la documentación de Mac, de Apple, para esta versión de MacBook Pro, pero les voy a compartir problemas que me han salido y una solución definitiva que encontré. Entonces, lo que les comento. Entonces, mi problema es que yo tengo una MacBook Pro mediados de 2012. Esa Mac venía originalmente con un disco duro de estado, un disco duro mecánico, normal, sencillo, de 500 gigabytes. Esa Mac yo hace unos años le había instalado Windows 10 sin ningún problema, instaló normal. Actualicé el sistema operativo a macOS Catalina. Ya necesitaba modificar ese disco duro, quería que mi computador fuera más rápido, entonces me compré uno de estado sólido de 1 terabyte. Consulté por internet cómo migrar el sistema operativo Catalina y utilicé una aplicación que se llama Carbon Copy Cloner. Esta aplicación me permitió clonar todo lo que tenía en el disco mecánico, en el disco duro mecánico, y pasar todo mi sistema operativo con todos mis archivos al nuevo disco duro de estado sólido. Ahí no tuve problema. El problema lo tuve cuando quise pasar o cuando quise instalar Windows 10 en este nuevo disco duro. Y pues Bootcamp me generaba una serie de errores y una serie de errores en el arranque del sistema y en la instalación propia del Windows 10. Entonces, consultándome por varios días, encontré que Windows 10 en esta versión de Mac debe ser instalada en el modo Legacy, no en el modo UEFI o en el modo EFI, como muchos lo conocen. Esta solución va a funcionar para esta versión de MacBook Pro, quizás para versiones de MacBook Pro más adelante, 2013, las versiones 2014 de en adelante, quizás esta solución no funcione. O quizás sí, la verdad no lo he probado. Solamente lo he probado en mediados de 2012. Entonces, este es el contexto que quiero dar. El contexto básicamente incluye la información de mi Mac y versiones de varios programas o software que utilicé. Entonces, este es mi Mac. De momento ya tiene, como pueden ver, el disco de estado sólido. Es una MacBook Pro mediados de 2012, procesador de 2.5 GHz, Intel Core i5. La memoria RAM ya se la había modificado hace mucho tiempo. Por defecto o la memoria original es de 4 GB DDR3. Yo la actualicé a 10 GB DDR3. Bueno, los gráficos, eso casi no importa. Esta es la versión del asistente de Bootcamp que tengo actualmente, versión 6.1.0. Ese es el disco duro nuevo que le instalé. Es un Western Digital Green de 1 terabyte SSD de estado sólido. Esta es la partición normal del Bootcamp. Aquí, como podemos ver, mi disco duro tiene una mapa de particiones GUID y mi disco duro está en el formato APFS. Este es el formato de archivos más reciente del sistema de archivos de Apple. Entonces aquí voy a exponerle a ustedes errores que me han salido en el proceso de instalación de Windows 10. Entonces este es uno de los errores. Cuando inicié el proceso con el asistente de Bootcamp de instalar Windows 10, Bootcamp lo que hace es bajar los controladores compatibles con ese computador. Lo que hace es crear una memoria ejecutable con Windows 10. Obviamente necesito una ISO para eso. Y lo que hace es configurar el Mac para que automáticamente arranque en el nuevo sistema de Windows 10. Entonces, al momento de reiniciar, pues me salía este mensaje de error. El otro error que me salía cuando ya podía por fin arrancar el proceso de instalación de Windows 10, me salía esto. Básicamente dice que no se puede instalar Windows en el disco. El disco seleccionado tiene una tabla de particiones MBR. En sistemas EFI, Windows solo se puede instalar en discos GPT. Esta es una prueba que quería hacer.
Este error básicamente salía porque yo quería restaurar una imagen de mi Windows 10 que había creado anteriormente, una imagen del sistema, una imagen completa del sistema. Lo que quería era restaurar esa imagen y dejar mi computador tal cual como estaba antes. Pero este error no me lo permitió hacer. Este otro error pasó ya cuando había instalado Windows 10, pensaba que ya lo había logrado, que todo había funcionado bien, pero el sistema empezó a mostrar este tipo de mensajes, estos mensajes de la muerte, pantallas azules, se reiniciaba, iniciaba normal y pasaban ciertos minutos y se volvía a reiniciar. Entonces pues se había instalado de forma mal, no sé, los controladores seguramente fallaban. En internet me consulté a una persona que le había funcionado, pero él lo que hizo fue instalar primero Windows 7 y después de Windows 7 actualizar a Windows 10. Intenté instalar Windows 7, el asistente de Bootcamp no lo permite, el asistente de Bootcamp en la versión actual no lo permite, entonces fue imposible también instalar Windows 7. Listo, luego de todo esto logré instalar la versión de Windows 10 H2, es una versión del año 2020, parecía ir todo bien, pero tuve estos problemas. El problema del audio, por lo visto este problema es muy típico en las instalaciones de Windows 10 en computadores Mac. Aquí como vemos en la pantalla, pues simplemente no me reconocía los controladores de audio, no sonaban los parlantes de mi computador. Y un error adicional que encontré es que el puerto de Thunderbolt, o un puerto que sirve para duplicar la señal de mi pantalla a una pantalla externa, tampoco funcionaba. Como les decía, ya llevaba más de 5 días tratando de solucionar este error. Y entonces en internet encontré un artículo. Básicamente ese artículo decía que para el asistente de Bootcamp debemos utilizar una memoria USB 2.0, no una versión 3.0. El asistente de Bootcamp funcionó correctamente, los 3 pasos: bajar los controladores, instalar el sistema operativo en una USB y configurar el computador para arrancar en Windows 10. Todo eso funcionó perfecto. Cuando reinició el computador inició directamente en Windows 10 en el proceso de instalación y ya me apareció esta pantalla y lo único que hice fue dar siguiente básicamente. Acá vemos unas imágenes de cómo fue el proceso de instalación, un proceso de instalación normal de Windows 10. Y cuando me apareció esta pantalla ya noté la diferencia. Aquí básicamente vemos que el computador reconoce mis altavoces de la Mac, los altavoces integrados, y vemos que ya funcionan los controladores de bajar volumen y subir volumen. También vemos aquí en esta pantalla que ya me reconocía el micrófono. Luego de la instalación de Windows 10, instalé los drivers de Bootcamp. Funcionó todo perfecto. El driver del teclado, del trackpad, de todo funcionó correcto. Y en esta imagen vemos pues, el puerto de Thunderbolt que no me había funcionado. Pues hice la prueba efectivamente en una pantalla y efectivamente ya duplica la pantalla a una pantalla externa. Y esta fue la memoria USB que me funcionó. Como les decía, es una memoria 2.0. Esta era la memoria que había utilizado al principio. Como vemos aquí, es una memoria de 3.0. Por último, como les decía anteriormente, el modo de instalación de Windows 10 debe ser en modo Legacy. Y aquí vemos que pues, Windows instaló en ese modo, efectivamente, modo de BIOS heredado, que también es conocido como modo Legacy. Y así es como quedó particionado mi disco de estado sólido. Quedó básicamente una partición para el sistema Mac OS Catalina, 500 GB, y quedó otra partición para Bootcamp o para Windows 10 de también 500 GB. Bueno, este es el resultado final de la instalación de Windows 10 en una MacBook Pro mediados de 2012. Aquí como vemos, el grande problema era del audio. Aquí vemos que ya no reconoce nuestros altavoces integrados, el micrófono, los botones de volumen funcionan perfectamente, la integración con el teclado funciona bien. Esto no fallaba, pero es importante saberlo, que sí funciona.
la pantalla. Este modelo no tiene puerto HDMI, tiene un puerto Thunderbolt versión 2 que me permite conectar a una pantalla. Esta funcionalidad o este puerto no estaba funcionando la primera vez que instalé Windows 10. Ahora vamos a hacer una prueba, vamos a conectarlo a través de este adaptador con el HDMI, vamos a conectarlo al puerto Thunderbolt para comprobar que efectivamente esté duplicando la pantalla. Ahí, como vemos, la segunda pantalla prende y tiene un poquito de brillo. Eso es simplemente un ajuste aquí de la pantalla, pero como vemos ya duplica la pantalla. Y esto fue todo. Entonces espero que les haya gustado y espero que les sirva.